Leí en días pasados una interesantísima entrevista que le hizo un periódico argentino a un historiador ucraniano de nombre Serhii Plokhy. Serhii Plokhy dice en la introducción que hace el medio de la entrevista lo siguiente: lleva 2 décadas escribiendo sobre la historia de Ucrania, el final de la Guerra Fría y el accidente de Chernobyl. Creció en la región de Zaporilla y como estudiante y profesor vivió el final de la Unión Soviética en un asiento en primera fila en el Teatro Global de los Cambios. Emigró para dar clases primero en Canadá y luego en Estados Unidos. Ahora es profesor de Historia de Ucrania y director del Instituto Ucraniano de Investigación de la Universidad de Harvard. Su último libro traducido en español sobre Ucrania es Las puertas de Europa, un recorrido por un milenio de la historia sufrida y multicultural de Ucrania. Tiene una triple condición, digo yo, que hacen importantes sus palabras. Primero, es ucraniano, conoce la realidad de su país, su historia. Segundo, es historiador, conoce ese pasado al que hoy en día se hace tanta referencia. Y además de eso es profesor de Harvard. Esta última condición lo acredita como un hombre de suficiente solvencia intelectual, porque todo el mundo sabe que una universidad como la de Harvard no se contratan profesionales mediocres. Eso creo que está fuera de duda. Le preguntan a este académico lo siguiente: ¿cuál es el elemento principal en el origen de la guerra? Y él dice, respondiendo a esta pregunta, lo siguiente: veo esta guerra como una continuación de una historia muy conocida por los europeos, la historia de la desintegración de los imperios. Y sabemos que estos procesos pueden durar mucho tiempo. Cuando miras la guerra actual, cuando miras la retórica que usa Putin, en realidad no se remonta a la época soviética, sino a la Rusia imperial, donde existía la creencia de que los rusos y los ucranianos eran el mismo pueblo, o que los ucranianos no existían, sino que eran una subrama de los rusos. Incluso en la retórica y la justificación de la guerra por parte de Putin se ven estas señales del imperio. Yo creo que aquí hay una verdad que no es 100% acorde con la realidad histórica. Por ejemplo, yo no creo que esto sea parte del desmoronamiento de un imperio, porque él está viendo lo que hoy ocurre como parte del proceso que vivió la Unión Soviética. Y resulta que Rusia, heredero de la Unión Soviética, que se desplomó, que sucumbió como imperio, esa formación estatal tuvo un periodo de auge. No estamos viviendo una etapa de declive, sino una potencia que emerge y que reclama un espacio que había perdido en cierta medida. Esas son cosas que nosotros tenemos que separar. No se puede ver lo que hoy ocurre como una continuación de lo que sufrió la Unión Soviética, porque no es así. Entonces, se piensa como que en tanto Vladimir Putin fue un oficial de la KGB, es un hombre que piensa
como pensaban los soviéticos y que lo que intenta es reconstruir la Unión Soviética, traduciendo a la práctica aquellas concepciones, y que por tanto entonces lo que estamos viendo es un individuo que tiene cierta nostalgia por lo que fue ese imperio en el cual él se vio dentro de un organismo de seguridad. Y realmente ese es un criterio equivocado. Yo creo que lo que está diciendo el autor es lo correcto. Lo que Putin está reivindicando son aquellas ideas que predominaban en la época del zarismo. Rusia hoy está muy lejos de ser la Unión Soviética, porque Rusia hoy es una economía de mercado. En la Unión Soviética todo era estatal. Hoy en día Rusia es una economía de mercado. Tiene, por tanto, un sector privado importante, una clase empresarial con poder, y tiene una iglesia ortodoxa que es un poder real en la nueva Rusia. Fíjense que en ese escenario donde Putin pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión, en primera fila estaba sentado el patriarca Kirill, en primera fila, con su atuendo de patriarca. Y eso yo creo que es algo realmente significativo, porque Putin sabe perfectamente que en base a los ideales soviéticos difícilmente él pueda aglutinar a la Rusia de hoy. Y por eso él le echa mano justamente a aquellas concepciones, aquellas ideas que siempre prevalecieron, no obstante a que la Unión Soviética tuvo una existencia de más de 70 años. Y a pesar de que el ateísmo era una posición oficial del Estado, nunca se pudo extrañar del alma de los rusos las ideas vinculadas a esa creencia religiosa que es la Iglesia Ortodoxa. Y yo creo que hay que realmente hacer esa separación. Hay una frase que se invoca, que se repite una y otra vez para difundir la idea de que Putin es un hombre que quiere restablecer la Unión Soviética. En una oportunidad, en el año 2005, justo en el mes de abril, cuando pronunciaba un discurso sobre el Estado de la Unión, él dijo que la caída de la Unión Soviética había sido la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Y bueno, eso se cita y nos dicen, mira, este hombre lo que entiende es que aquello fue una desgracia. Y cuando se ve a Rusia que lucha ahora por los espacios, por mayor influencia y por garantías de seguridad, lo que te dicen es, de lo que se trata es de un esfuerzo por restablecer la Unión Soviética. Pero realmente no es así, porque inmediatamente después de haber dicho esa frase, Putin dijo, bueno, fue una desgracia, pero tratar de construir la Unión Soviética sería un gravísimo error. Y esa no es realmente la idea. ¿Qué es lo que hay realmente aquí? ¿Y por qué es correcto lo que dice este historiador ucraniano? Yo no comparto 100% lo que él dice, pero está diciendo algunas verdades importantes. Lo que Putin reivindica son aquellas ideas del régimen zarista. Y más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Porque cuando cayó la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética abandonó todo ese espacio que controlaba en Europa del Este, cuando permitió que las 15 repúblicas que formaban parte de la URSS hicieran vida independiente, nunca renunció, sin embargo,
a ejercer influencia en esos espacios en los que históricamente había influido. ¿Y qué hizo para conseguir eso? No obstante el descalabro de la Unión Soviética, formó la Comunidad de Estados Independientes. La idea era incorporar a ese mecanismo de colaboración, que era al mismo tiempo un instrumento para garantizar seguridad, porque había un compromiso de defensa mutua, además de la colaboración en el plano económico. La idea era abarcar, agrupar ahí a todas las ex repúblicas soviéticas que habían emergido a la independencia. 12 repúblicas participaron en esa asociación, a excepción de las 3 repúblicas bálticas: Estonia, Letonia y Lituania. Y desde ese momento, ese paso se dio justamente el día en que se descalabró la Unión Soviética. Justamente el día en que se descalabró la Unión Soviética se creó la asociación, la Comunidad de Estados Independientes. Y desde que se dio ese paso, Occidente se trazó como política, primero, acercar la OTAN al territorio de Rusia. Y segundo, sacar de la influencia rusa a esas repúblicas que todavía Rusia influenciaba. Y eso ya en el año 2005, cuando Putin pronunció aquel discurso sobre el Estado de la Unión, ya él expresaba su preocupación por algunas cosas que estaban ocurriendo, por algunos pasos que estaba dando Occidente para precisamente reducir su influencia en toda esa vasta zona. Permítame hacer la segunda pausa, en breve retorno. Cuando Vladimir Putin dijo que la caída de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, lo decía por la situación particular que se vivió después de ese evento. Él hacía referencia a que millones de ciudadanos rusos quedaron fuera del territorio de su propio país, porque eran muchos los rusos que vivían en las distintas repúblicas soviéticas y quedaron en condiciones complicadas. Coja usted, por ejemplo, la cantidad de rusos que vivían en las repúblicas bálticas y la situación en la que se encontraron, muchos incluso con presiones para que abandonaran el territorio de esa república, con discriminación y una situación realmente muy, pero muy complicada. No quiero entrar en esos detalles, pero eso fue una gran calamidad. Además, él hacía referencia al hecho de que muchos ciudadanos perdieron sus ahorros, todos sus ahorros. Recuerden ustedes que Rusia cayó en manos del Fondo Monetario Internacional y a Rusia le impusieron las clásicas medidas que solía imponer el Fondo Monetario Internacional, sin contemplación. Un país en donde todo era público, y le impusieron privatizaciones que para lo único que sirvieron fue para que algunos vividores se hicieran multimillonarios. Aquello fue realmente un saqueo tremendo. Nunca habíamos visto un saqueo de tal magnitud. Y cómo algunos individuos se hicieron pero multimillonarios mediante las privatizaciones fraudulentas. Y aquello, bueno, pues lógicamente fue una gran desgracia. Además de que aparecieron movimientos separatistas, grupos terroristas. Eso complicó todavía más
el escenario en aquel entonces. Pero volvamos a la entrevista que le hicieron al historiador ucraniano. Le preguntan, cuando era estudiante o profesor en Ucrania, ¿vivió esta negación de la historia? Se refería a aquello de que en el zarismo se decía que Rusia y Ucrania eran la misma cosa. Se negaba la existencia de Ucrania como pueblo. Y su respuesta fue interesante. Oigan lo que él dice. Empecé mis estudios como historiador y mi carrera académica en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética. Así que la narrativa soviética era el modelo. Era un modelo imperial, pero el régimen soviético y el régimen comunista hicieron algunas concesiones a las nacionalidades. Los ucranianos fueron reconocidos como una nación separada. El idioma ucraniano se enseñaba en la escuela. Por supuesto, todo era rusocéntrico. La vida política, la vida cultural, la vida académica, pero no se negó que hubiera una nación ucraniana separada ni que tuviera una historia propia. En los mismos discursos o artículos donde afirma que los ucranianos no existen como una nación separada, Putin también ataca a los comunistas Lenin e incluso a Stalin por hacer concesiones a los ucranianos y otros. Rechaza ese compromiso de la era comunista soviética a favor de la vieja narrativa imperial de 1917. Eso yo lo he dicho aquí muchas veces y es una gran verdad. Probablemente uno de los mayores logros del socialismo fue el enfoque y los resultados que obtuvieron en el tratamiento, contrario a lo que muchos sostienen, del tema de las nacionalidades. Porque fíjense que él dice, hubo concesiones y por primera vez se reconoció la existencia de Ucrania como pueblo y se le dio la oportunidad de que tuviera ese pueblo su propio estado y que manejara sus propios asuntos. Porque a diferencia de lo que ha ocurrido con otros estados federados, tipo por ejemplo Estados Unidos o Brasil, México, en la Unión Soviética la federación fue, además de una forma de facilitar la administración de un vasto territorio, como el caso por ejemplo de Estados Unidos, acercando los centros de toma de decisión a la población con gobiernos locales dentro de estados federados. En el caso de Rusia era una manera de resolver el tema de las nacionalidades. ¿Cómo hacer con tantos pueblos que viven en este vasto territorio? Y además de eso, en esa zona que Rusia ha influenciado históricamente. Y entonces a todas esas repúblicas del Asia Central se les dio la oportunidad, el caso de Ucrania en Europa, la misma Bielorrusia, Moldavia, Georgia, la oportunidad de participar en esa unión, pero en condición de repúblicas independientes. Somos un estado grande, pero al mismo tiempo la unión de múltiples repúblicas que manejan sus propios asuntos, porque cada una de esas nacionalidades tenía su historia, su cultura, sus tradiciones. Y bueno, se concibió eso. Ahora, ¿qué pasa? El rusocentrismo de que habla el historiador ucraniano. Bueno, parcialmente es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el ruso era el idioma común para toda la república. En toda la Unión Soviética se hablaba ruso. Era el idioma que servía para la comunicación entre los pueblos. Y eso era, creo yo, que una consecuencia de que Rusia era el país, el estado más grande dentro de la Unión Soviética, el más grande, inmensamente grande, y el más rico. Ahora, cuando usted analiza los presupuestos de la Unión Soviética, usted se da cuenta de que siempre se importantizó las necesidades de todo el territorio de la Unión.
Y eso era a expensa en gran medida de los recursos de Rusia, que era el estado más rico. Por tanto, eso del rusocentrismo es también una cuestión relativa. Yo creo que es importante señalar que después de Lenin, quien gobernó la Unión Soviética fue Stalin. Y Stalin no era ruso, Stalin era georgiano. Y después de Stalin gobernó Nikita Khrushchev. Khrushchev era ruso, pero pensaba y sentía más como ucraniano que como ruso, porque Khrushchev nació en una localidad cerca de la frontera de Ucrania, hizo vida política en Ucrania, se formó en Ucrania, llegó a dirigir el partido en Ucrania, peleó en la guerra junto con los ucranianos, en la guerra contra Hitler, y se convirtió en una figura importante en Ucrania. Y con esos méritos que acumuló allí, pudo llegar a la presidencia de toda la Unión Soviética, a la cúspide en toda la Unión Soviética. Y gobernó esa nación. Y sentía tanto por Ucrania que le donó, les regaló Crimea. Después entonces de Khrushchev gobernó Leonid Brezhnev, y Brezhnev era ucraniano. Brezhnev era ucraniano de esa zona donde se libraron unos combates feroces por ahí cerca del río Dnieper. De manera que Ucrania tuvo la oportunidad de llevar su gente a puestos importantes dentro de toda la Unión. Pero hay algo también significativo, y es que a Ucrania por primera vez aparece en el mapa político porque la Unión Soviética le dio esa oportunidad. Y no solo se convirtió por primera vez en una nación con su propio Estado, sino que fue la nación dentro de la Unión Soviética, después de Rusia, con el mayor espacio territorial, 603.000 kilómetros cuadrados. Una de las naciones más grandes de Europa. Y por encima de eso, los rusos le regalaron Crimea. De forma tal que lo de el rusocentrismo es un asunto que hay realmente que tomar con pinza. Ahora hay algo importante que dice Sergei Plokhy, el historiador ucraniano. Él dice lo siguiente: Ucrania es un país que, como la mayoría de los países de hoy en el mundo, no es un imperio desde la época medieval, así que no existía en el mapa político. Es curioso que en este párrafo nosotros vemos el uso de la palabra imperio como sinónimo de país, de Estado. Ucrania nunca fue un imperio, porque no existía, como él mismo reconoce, en el mapa político. Si no existió en el mapa político, no podía ser un imperio. Al contrario, era víctima de un imperio dentro de todos esos territorios que gobernó Rusia. Pero él utiliza el término imperio de alguna forma como para, en cierta medida, disfrazar esa condición que tuvo Ucrania en aquellos tiempos. No existió como imperio, y ahora, bueno, pues no existió como país en el mapa político, sino después que se creó la Unión Soviética. Y eso fue como consecuencia
de las ideas que se manejaron para resolver el tema de las nacionalidades. Y quien fundamentó eso fue nada más y nada menos que Vladimir Lenin. Por eso es que Putin arremete contra Lenin, porque entiende que fue una concesión excesiva que se hizo en aquel entonces a Ucrania. Ahora, la narrativa de Putin hoy no es la misma que antes del conflicto, ni era la misma cuando se firmaron los acuerdos de Minsk que la de hoy día. Porque antes del inicio de la guerra, Rusia tenía unas relaciones con Ucrania que eran relaciones normales. Rusia reconocía la soberanía de Ucrania sobre Crimea. Y en los propios acuerdos de Minsk, después del inicio de la guerra, los acuerdos de Minsk del 2014, que terminaron las hostilidades por un tiempo, ahí se reconocía la soberanía de Ucrania sobre la región del Donbass. Ahora, la narrativa de Putin ha ido cambiando en la medida en que ha ido evolucionando el conflicto. Ahora Rusia se anexa territorio. Las repúblicas del Donbass primero se declararon independientes, después Rusia reconoció formalmente esa independencia y más adelante, más luego, las proclamó parte del territorio ruso. De forma tal que ese también es un elemento que hay que tomar en consideración. Lo otro es lo que tiene que ver con el asunto de la narrativa imperial de 1917, que a mí me parece que es un tema que hay que ver también detenidamente. Permítame antes hacer una pequeña pausa. Seguimos comentando la entrevista que le hizo un diario argentino al historiador ucraniano, profesor de la Universidad de Harvard, Sergei Plokhy. Una de las preguntas que le hicieron fue la siguiente. En Europa Occidental, algunos hablan de la ampliación de la OTAN como un factor en el origen de la guerra, pero en las puertas de Europa cuenta sobre todo las ganas de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Él es el autor de ese libro, Las puertas de Europa. Y ahí él explica, le da una explicación distinta a las causas de la guerra. Su respuesta a esa pregunta fue la siguiente. Es muy importante tener en cuenta que esta guerra no empezó hace un año. Empezó hace 9 años, lo decía al principio del comentario, y eso es verdad. Empezó hace 9 años, también en febrero, pero no de 2022, sino de 2014, cuando las fuerzas especiales rusas tomaron los edificios del Parlamento y el gobierno de Ucrania y se produjo la anexión de Crimea. Y el desencadenante de esa guerra no fue el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN o incluso en ese momento el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea. El detonante fue la insistencia de Ucrania en firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, ni siquiera el estatus de candidato que tiene ahora. Eso bastó para que Putin arriesgara las relaciones con Occidente y empezara la anexión de los territorios ucranianos. Yo creo que aquí el historiador ucraniano comete uno de los pecados más graves que puede cometer un historiador, que es faltar a la verdad. Porque si algo se requiere para contar la historia, es apego a la verdad. Si es que realmente se quiere contar con objetividad lo que ocurrió en el pasado. Y resulta que lo que ocasionó el problema, es cierto que
hubo la intención, una oferta que le hizo la Unión Europea al gobierno de Ucrania, en ese entonces presidido por Víctor Yanukovych, para que firmara una asociación con Europa. Pero ese era un paso que pretendía asegurar sacar a Ucrania de la influencia rusa. Ya Ucrania había propuesto su incorporación a la OTAN y Estados Unidos lo había planteado en una reunión de la OTAN, y Alemania fue uno de los países que hizo mayor resistencia porque sabía perfectamente las consecuencias que eso podía traer. Ya había la intención de incorporar a Georgia y de incorporar a Ucrania. Con Kazajstán se llegó a firmar un acuerdo de colaboración entre ese país y la OTAN. Georgia llegó a mandar soldados a Irak. Entonces, resulta que Víctor Yanukovych, que era un presidente legítimo, se opuso a ese acuerdo, a esa propuesta. ¿Por qué? Porque Víctor Yanukovych estaba consciente de que estaba en una zona de influencia de dos imperios, uno el ruso y el otro el occidental, con su mecanismo militar que es la OTAN. Y era consciente de que Ucrania se podría ver, si aceptaba eso, se podía ver en la pata de esos caballos. Y entonces trató de manejarse, y siempre todos los presidentes de Ucrania, hasta Zelensky, hicieron el esfuerzo por manejarse de forma tal que eso no ocurriera. Y el esfuerzo era por entenderse con los rusos y también entenderse con Europa y los países occidentales. Zelensky se atrevió a dar el paso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Yanukovych dijo que no, lo derrocaron. Y ahí Estados Unidos jugó un papel fundamental. Por eso Donald Trump señala a Victoria Nuland como una de las personas que está obsesionada con la incorporación de Ucrania a la OTAN. Porque Victoria Nuland era la embajadora de Estados Unidos cuando se produjo la insurrección contra Víctor Yanukovych, que se promovió precisamente por esa decisión, por la decisión que él tomó de no firmar eso, porque él sabía la consecuencia que podía tener una decisión de ese tipo. Usted me va a decir, bueno, pero ahí lo que estamos viendo es un imperio ruso que está tratando de meter sus narices en lo que no le corresponde. Bueno, pero Occidente ha metido siempre sus narices en Ucrania y en todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Y así como este señor nos habla de Rusia como un imperio o con pretensiones imperiales, uno se pregunta si eso es exclusivo de Rusia. Porque esa siempre ha sido la realidad. Todos los países con cierto poder de alguna forma quieren influencia, de alguna forma quieren incidir, ser jugadores de la geopolítica. Esa ha sido la historia. Nosotros, por ejemplo, en esta parte del mundo, en la región del Caribe, hemos tenido que vernos con esa realidad. Hemos tenido que luchar contra españoles, contra ingleses, portugueses, franceses, contra holandeses. Y de Estados Unidos ni hablar, que ha invadido un montón de países de la región y del mundo. Entonces, ¿qué hay de malo con que en ese contexto, dentro de esa normalidad, que no es la ideal, que un país como Rusia quiera influir? La única gran potencia, el único país de los desarrollados, de los grandes que hoy existen, que no fue una potencia colonial, hasta donde tengo entendido, fue China. Es China. Después los demás han tenido colonia y neocolonia. Entonces eso se nos presenta, el deseo de Rusia de influir en esa zona se presenta como algo que es algo pecaminoso. Yo creo que lo ideal es
evitar el narigoneo, y eso siempre es negativo, pero es parte del juego de las grandes potencias. No estoy justificando guerra ni nada por el estilo, porque las guerras no se pueden justificar. Siempre hemos sido críticos de las intervenciones militares, siempre, no importa quién las protagonice. Pero a mí me parece que las cosas hay que contarlas tal y como son. No es apegado a la verdad eso que se dice de que el asunto comenzó porque Ucrania quería ser parte de la Unión Europea y Rusia se opuso. Es que hubo un gobierno legítimo que rechazó eso, y como consecuencia de ese rechazo hubo un golpe de Estado. Y entonces ese golpe de Estado provocó una insurrección en la parte este de Ucrania. Eso que hoy conforman las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Y ahí comenzó el enfrentamiento armado. Y eso provocó los acuerdos, los famosos acuerdos aquellos de Minsk. Entonces esa es una realidad que a mí me parece que hay que contar. Parte de los esfuerzos de Occidente por debilitar la influencia de Rusia en las antiguas repúblicas soviéticas fueron aquellas revoluciones naranjas. Ustedes recordarán la revolución que hubo en distintas repúblicas, incluyendo la propia Ucrania, cuando se denunció un fraude. Justamente las elecciones la había ganado un candidato prorruso que era Yanukovych. Eso fue en el 2005, y entonces hubo una gran insurrección. Los ciudadanos salieron a protestar vestidos de color naranja, y bueno, se anularon las elecciones para que no la ganara un prorruso. Pero ¿qué resulta? Que en el año 2010, ese que había ganado las elecciones y que su victoria fue impugnada, entonces se impuso sin ninguna duda. Y entonces ese presidente fue depuesto después de que él dijera: yo no puedo arriesgarme a firmar este acuerdo porque Rusia es el principal destino de nuestras exportaciones. Rusia nos vende gas a buen precio. Rusia nos suministra energía eléctrica a buen precio también. Rusia nos paga por los gasoductos que pasan por el territorio ucraniano. Rusia nos paga por Crimea. Y además de eso nos da facilidades para nosotros resolver problemas puntuales vía crédito en condiciones blandas a un largo plazo. Y entonces nosotros tenemos esto que tomarlo con pinza. No es que yo sea prorruso y esté en contra de la Unión Europea, es que hay una realidad con la que nosotros tenemos que lidiar. Esa fue su respuesta en una reunión que hubo entre Yanukovych y los líderes europeos en una de las repúblicas bálticas. Yo esa historia la he contado varias veces. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.